guerra comercial tiene toda una dimensión geopolítica que es la dimensión de las alianzas que están pensando los dos grandes protagonistas de esta guerra, que son Estados Unidos y China. Lo dejó en claro Estados Unidos cuando decidió el 9 de abril, la semana pasada, justamente se está cumpliendo hoy, una semana del momento en el cual Trump decía: separamos aranceles de solo el 10% para nuestros aliados comerciales, a China le subimos los aranceles al 145% y empezamos a negociar con nuestros aliados. Y hacemos incluso algunos gestos, como la visita del secretario del Tesoro, Scott Bessent, a la República Argentina para ratificar que Estados Unidos apoya a Argentina, apoya al gobierno de Javier Milei y todas las reformas que está haciendo, con mensajes incluso del propio Bessent en relación a la vinculación que hay entre Argentina y China, por ejemplo, a través del swap comercial. Una vinculación que muestra la influencia cada vez más grande que está teniendo China en nuestra región en materia comercial, en materia de influencia económica y por esa vía en materia de influencia geopolítica. Eso se está viendo respondido por parte de una China que empezó a tomar la iniciativa después de estar expectante ante las primeras medidas que llegaban desde los Estados Unidos. Ahora China empieza a tomar una serie de decisiones. En ese marco hay que leer la gira que está haciendo Xi Jinping, el presidente chino, en una gira inusual para él, recorriendo muchos países del sudeste asiático que son clave, completamente clave en todo el entramado de la producción de muchas empresas muy importantes que producen tanto en Estados Unidos como en China y que van a tener un rol crítico en los próximos tiempos en la medida en que quizás muchas empresas dejan de producir en China y empiezan a producir en otros países. Eso es lo que quiere evitar Xi Jinping. En esa línea hay que leer esta visita. Y hace un ratito nada más, desde Malasia, segunda parada de esta gira que está haciendo el mandatario chino. La primera fue nada menos que Vietnam, donde Estados Unidos produce mucho y donde justamente, hay que decir, Scott Bessent, el secretario del Tesoro, inauguró estas conversaciones la semana pasada precisamente con un enviado del gobierno vietnamita. Bueno, ahora Xi Jinping está en Malasia y le envió un mensaje a Estados Unidos, sin mencionarlo, y a sus socios potenciales en todo lo que es Asia. 面对当前国际秩序和经济全球化遭受冲击，两国将同地区国家团结一致，共同抵御地缘政治和阵营对抗暗流，突破单边主义和保护主义逆流，保护好亚洲家园的美好发展前景。 Como suele ocurrir con los líderes chinos, es un discurso siempre sin estridencias, siempre sin adjetivaciones, en un discurso que nunca eleva el tono, pero que hay que saber leer entre líneas. Varias cosas deja Xi Jinping en esta declaración. Primero, marcando la cancha frente a Estados Unidos, planteando cómo Estados Unidos es hoy la fuente de disrupción del orden económico mundial, cómo Estados Unidos, vía lo que Xi Jinping denomina unilateralismo, que es básicamente dejar de pensar el orden comercial mundial como un orden que debe ser coordinado, por lo menos entre las grandes potencias, para pasar a un orden en el cual cada potencia impone sin pedir permiso, que es esencialmente lo que está haciendo Donald Trump. Y, en segundo lugar, frente a ese escenario, posicionar a China como el país predecible, como el país que cumple las reglas del comercio internacional, como el país que es un socio confiable. Por supuesto que es una construcción ficticia. ¿En qué sentido digo que es ficticia? En el sentido de que China ha vulnerado durante muchísimos años un montón de normas del comercio internacional. China es famoso por haber apelado a la estrategia del dumping en un montón de mercados, que es básicamente subsidiar a empresas para que puedan vender a pérdida, es decir, para que puedan vender muy por debajo de los costos de producción, inundar un determinado mercado
y llevar a la quiebra a potenciales rivales, forzando entonces a esos países a terminar dependiendo de lo que vende China. Por mencionar solamente una de las vulneraciones que China ha cometido durante muchos años al comercio mundial. No importa, no es esa la discusión. La discusión es que China quiere presentarse hoy como el país que respeta el orden mundial económico, comercial, el orden que está anclado en la Organización Mundial del Comercio frente a un Estados Unidos. Y sí, lo que tiene a su favor China en este punto es que hoy efectivamente hay mucha incertidumbre y mucha imprevisibilidad que viene desde Estados Unidos, porque Trump anuncia una medida, después la modifica, después la vuelve a modificar. Pensemos solamente el caso de la excepción que fue anunciada el viernes a celulares, computadoras y microchips o semiconductores. Recordemos, en un primer momento habían quedado contempladas dentro de las tarifas, dentro de los aranceles, como todos los demás productos que se producen en China. El viernes la Casa Blanca aclara, no van a recibir aranceles. Luego desmiente parcialmente este argumento y plantea justamente el gobierno de los Estados Unidos, va a estar exceptuado de los aranceles del 145%, pero se le va a seguir aplicando aranceles del 20%. Luego de esa aclaración, hay otra aclaración por parte de Trump y de Howard Lutnick, el secretario de Comercio, diciendo, bueno, atención, porque vamos a terminar anunciando en los próximos días o en las próximas semanas aranceles específicos para este rubro. Esto está generando mucha incertidumbre. Por eso, luego de la euforia que había en los mercados el jueves de la semana pasada, cuando se daba este tremendo rebote después de que Trump anunciara una pausa de 90 días para los aranceles más altos, la realidad es que en los últimos días ha habido más pérdidas que ganancias y más caídas que subas, y es lo que está pasando, por ejemplo, en este momento en la bolsa de Wall Street, y es lo que se vio en los mercados asiáticos y en los mercados europeos. Esa es un poco la carta con la que juega China. Ahora, lo que estamos viendo también es que tanto Estados Unidos como China le están hablando al resto del mundo. Están viendo de seducir y presionar, es decir, apelando tanto a palos como zanahorias, para que el mundo decida, ¿Estados Unidos o China? ¿Con quién me alineo? ¿A quién decido considerar como principal socio comercial? Bueno, China hablaba en esta visita que está haciendo por Asia, y lo veíamos a Xi Jinping en este discurso final, decía en la última parte, la gran patria asiática, diciendo, nos tenemos que cuidar entre nosotros que somos del mismo vecindario. Bueno, algo parecido es lo que proponía ayer en una entrevista Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, donde decía, bueno, tal vez los americanos tengan que decidir o China o Estados Unidos. Los dos tal vez no sea más posible. Escúchalo. Países de Latinoamérica tener que elegir entre los Estados Unidos o China. Well, maybe in a certain way. I saw what Panama did, what others are doing and maybe thinking about doing. Maybe, yeah. Una expresión que viene utilizando mucho Trump, que es maybe. Tal vez sí, tal vez no. Él quiere dejar la duda planteada, él lo piensa como una forma, de alguna manera, de fortalecer su posición su posición negociadora, en la medida en que, bueno, no mostrar las cartas siempre te da cierta fortaleza, pero claro, al mismo tiempo genera una enorme incertidumbre en los mercados mundiales. Ahora, Trump plantea esto luego de que sucediera en la Argentina lo que pasó desde el viernes, cuando se conoce la renovación del swap que tiene China con la Argentina, que es esencialmente un crédito de 5.000 millones de dólares, es por lo menos lo que está activado como crédito, de 5.000 millones de dólares, que fue renovado por un año. Una cosa que hizo que, lo veíamos ayer, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, de visita a la Argentina, queriendo seducir, por supuesto, a la Argentina, dice, todo muy bien con este swap de monedas. A largo plazo a Argentina le va a convenir dejarlo, porque probablemente no necesite otro crédito, pero además porque es un problema estar endeudado con China. Fíjense lo que pasó en muchos países africanos que terminaron entrando en default por no poder pagar los altísimos intereses que les cobraba China. Bueno, recordemos, porque viene un poco a cuento de lo que decía ayer Trump y de lo que viene marcando Xi Jinping, el durísimo comunicado que veíamos ayer de la embajada china
en la Argentina, respondiéndole a Scott Bessent, diciendo cosas durísimas respecto de los Estados Unidos y de su política hacia la región. Vamos a ver ahora uno de los fragmentos, es un largo comunicado, pero que vale la pena. Fíjate esto: si Estados Unidos prefiere no recorrer este camino, al menos debería abstenerse de obstruir o sabotear deliberadamente la asistencia que prestan otros países a las naciones en vías de desarrollo y del sur global. Tampoco debería sacrificar el bienestar de los pueblos de estas naciones para servir a sus egoístas intereses geopolíticos en defensa de su propia hegemonía. Durísimo el comunicado, que en otro tramo hablaba de que, obviamente, de cómo la cooperación entre China y la Argentina había sido beneficioso para la Argentina, que China, por supuesto, jamás tiene interés en delinear una esfera de influencia cuando comercia con un país. Bueno, todos sabemos que eso es mentira y que detrás de la expansión comercial y económica hay intereses geopolíticos. Lo hace China, lo ha hecho Estados Unidos, es parte de la regla en el juego de las naciones, por más que China busque y siempre haya gustado, como todos los países, en definitiva, demostrarse como un actor que no tiene segundas intenciones a pesar de que lo tenga. Ahora, termina diciéndose en ese comunicado que detrás de esa actitud por parte de Estados Unidos se esconde una malvada intención de contener y frenar el desarrollo industrial de la República Popular China, una flagrante coerción económica y una intimidación de carácter hegemónico. Bueno, parte de lo que estaba en este comunicado durísimo de la Embajada China contra los Estados Unidos. Ahora, en medio de esta disputa geopolítica, donde claramente hay una disputa comercial por los términos de los intercambios y por ver quién tiene quién se acerca a la primacía económica, pero también quién se acerca a la primacía en términos de el dominio a escala global, empiezan a aparecer cosas importantes y cosas interesantes. Y es cómo ha quedado en evidencia algo que hasta hace algunos años no sé cuánto había llegado a la opinión pública mundial, que es cómo funcionan hoy las cadenas de producción y suministro a escala global. Cómo tenemos un mundo totalmente integrado en materia comercial y en materia de producción, por el cual se da el fenómeno de que los productos como zapatillas, como remeras o camisetas, como carteras que compramos en Estados Unidos de marcas estadounidenses, quizás en su totalidad fueron producidos por empresas chinas a costos insólitamente baratos. Costos que no podrían sostenerse si se produjera en Estados Unidos, por ejemplo, donde es muchísimo más caro producir. Ahora, en el medio es muy interesante porque también empieza a quedar en evidencia el margen de ganancia que tienen muchas de las empresas que hacen indumentaria y tecnología, por ejemplo. En este contexto es muy interesante ver lo que está pasando en las redes sociales, sobre todo en TikTok, que es una red social china, por la cantidad de videos de fabricantes, de influencers chinos que empiezan a grabar videos contando cómo es la producción en China, qué empresas producen, cuáles son los costos. Yo te voy a mostrar ahora dos ejemplos de esto que está circulando muchísimo en redes, que es ilustrativo del debate que se está planteando. Un debate que antes estaba en las altas esferas de la economía y que ahora está en el cotidiano de las personas. Vamos con el primero de los videos. This Birkin bag at Hermes Boutique will cost you 38,000 USD. But what is the real cost out of the factory? Today, I'm going to break it down in front of you, step by step. First thing first, Hermes only use the leathers from the 3 top-level suppliers. One is called Nuti from Italy. The second is Weinheim from Germany, and the third is Haas from France. One piece of Togo leather, the same leather as this one, will cost 450 USD. And one piece of the leather is only enough to make one Birkin, okay? And next, the thread. And of course, for Hermes Birkin, the thread is also the best top level. It's called Fil Al Chinois from France. This is actually the Rolls-Royce
in thread. For each bag, the cost is 25 USD. And then the hardware. See, this hardware is called 316 hardware. It's also known as the ocean stainless steel because it can withstand the erosion of seawater. It's the best stainless steel. For one piece of bag, the hardware will cost 150 USD. The edge oil. This edge oil is imported from Italy. It's called heat seal edge oil. For each bag, it will cost 50 USD. The interior lining, it used lambskin imported from France. For each bag, the cost will be 100 USD. And also inside, there is a zipper from Riri brand. And the zipper for one bag is 10 USD. And then the cost of human resource. The French artisans is much more expensive than Chinese artisans. To finish one bag, the human resource cost will be 600 USD. The package, this is not as expensive, it's 10 USD. So now to sum those up, the total cost will be 1,400 USD for one Birkin out of factory. But why Hermes will charge you 38,000 USD for one bag? That's because more than 90% of the price is paid for its logo. But if you do not care about the logo, you just want the same quality, same material, you can just buy from us. Because for our bags, we use exactly the same material, same leather, same hardware, same edge oil. The only difference is one, we don't have the logo, so we don't have to pay so much amount of money just for that logo. And second, our human resource is much cheaper. This is why this bag from our factory only costs you 1,000 USD, but even better quality and craftsmanship. Bueno, muy interesante. Este es para que se entienda. ¿Cómo funcionan las cadenas de producción? Bueno, esencialmente Hermès, que es la fábrica y la empresa, la marca obviamente de moda de alta gama, que hace carteras de lujo en Europa, al igual que las empresas de indumentaria en general, no es que tienen fábricas en China, sino que contratan a fábricas chinas o vietnamitas o malayas o indonesias, digo, para que se entienda. Pero tomamos China porque es el más importante de todos. Y claro, fíjate vos hasta qué punto está integrado todo el sistema. Los materiales, en este caso porque es un producto de lujo, son materiales que vienen de Italia, de Francia. Ahora se ensambla y se confecciona en China. Y ahí este productor te explicaba paso por paso cuánto cuesta cada cosa y cómo el costo de producción real es $1.400. Ahora, por el hecho de llevarlo a París y ponerle una etiqueta que dice hecho en París, algo que como acabas de ver está hecho casi en su totalidad en China, de 1.400 se eleva en la venta al público a 34.000, es decir, se multiplica por 30. Por supuesto que en el medio vos podés tener un costo por el envío, un costo logístico, después te cargan si querés la publicidad, el envío, algunas otras cosas más, pero nunca se puede multiplicar por 30. Bueno, es lo que pasa con los productos de lujo, obviamente, donde en algún punto se paga la marca, en algún punto se paga la distinción que te da utilizar determinado tipo de bienes considerados o valorados socialmente en determinados círculos. Ahora, no deja de ser muy impactante porque ese costo de producción es tan bajo porque se produce en China. Ahí te lo decía un empresario que compite con Hermès, por eso de alguna manera lo dejaba tan en claro. Ahora quiero que veas a otra influencer contando también cómo se producen otros productos, varios productos que los ves en Estados Unidos, los ves en Europa a precios bastante altos, pero que se producen a muy bajo costo en China. Mira. Do you know who is producing high-quality accessories for those luxury brands like Chanel, Estée Lauder, L'Oreal? You're saying you're the supplier behind all the beauty accessories for those big luxury brands? L'Oreal, MAC, Chanel, Bobbi Brown, and even Rosewood Hotel. Last week we also received an order, L'Occitane. Yeah, the comb like 20,000 pieces, one color. Now show me your factory, show me the production line. Here, this is our cutting room. So you can see the machine, here claw clip, and here comb here. After the cutting, we can take the claw clips out. Like this. Here's our molding area. Take off the plate. After make the mold, make the shape so we can include the spring and flower accessories. This is like the final touch up. You have to polish and check like the defective. Quality control. Here's our coating plate. On the surface, we will spray a drawing effect. Here's our patching plate. Here is one of our warehouse. Here is our material area.
all the acetate board we have ordered here. Oh, tell me, what is this? This is like PVC or acrylic? Acetate material. The material is eco-friendly and more durable and flexible than PVC or acrylic materials. Oh. It's the most expensive material How in our expensive? For this one, for example, this one like 50 RMB one piece. One piece, 50 Yeah, RMB. 50 RMB. That's the cost of it. Yeah. Bueno, veías algunos de los precios, ¿no? 50 yuanes por, que son nada, muy poquitos dólares por parte de los costos de estos que son peines, que son accesorios y otras cosas que, insisto, por tener la marca después cuesta muchísimo más caro en los mercados y en los centros comerciales de Estados Unidos y de Europa. Esta es la realidad de cómo funciona hoy el sistema de producción y el sistema comercial a nivel global. ¿Es posible pasar un sistema donde todo se produzca en un mismo país? No parece posible, no parece un proyecto creíble. Ahora, a lo que empieza a apostar ahora tanto Trump como China es, bueno, a ver quién produce más, a ver quién seduce a más países que terminan produciendo. Pero insisto, pensar en la idea de que una empresa de zapatillas muy conocida, que tiene un costo de producción aproximadamente de $4,50 para una zapatilla estándar, $4,50 en una de estas fábricas chinas que tienen bajísimos márgenes de ganancia, pero que obtienen una diferencia básicamente por el tremendo volumen que producen, y que esa zapatilla después se termina vendiendo a $100. Para que eso se pudiera producir, por ejemplo, en Estados Unidos, o tendrías que multiplicar el valor de la zapatilla, porque subiría mucho el costo laboral por todo lo, no solo el costo laboral, el costo de confección por todos los costos mayores que hay en Estados Unidos, o tendrías que bajar drásticamente los márgenes de ganancia de muchas de estas empresas, que claro, también tienen esos márgenes porque por lo que gastan en publicidad, y es toda una rueda que hace que sea muy difícil de modificar. En medio de esto, Trump, que hace otros planteos que muestran que los aranceles le gustan más allá de usarlos como una herramienta de negociación. Y ayer volvió a plantear algo que ya había dicho en campaña, que es la posibilidad de al menos evaluar la idea de que los aranceles reemplacen el impuesto a los ingresos personales, lo que en algunos países se conoce como impuesto sobre la renta, en otros países se conoce como impuesto a las ganancias. Es básicamente el impuesto que se le cobra a empresas y personas en función de lo que ganan. Y es un impuesto que suele ser de los más progresivos. Cuanto más ganás, más pagás; cuanto menos ganás, o no pagás nada o pagás muy poquito. Bueno, Trump dice, vamos a sacar ese impuesto, o nos gustaría sacar ese impuesto y reemplazarlo por los aranceles. Lo dijo también en esta misma entrevista. ¿Van a reemplazar el income tax? You know, you're the only one that's asked me that. Oh, I deal with all these big financial geniuses. Nobody ever... There is a chance that the money from tariffs could be so great that it would replace... You know, in the old days, about 1870 to 1913, the tariffs were the only form of money. And that's when our nation was relatively the richest. We were the richest. Los aranceles van Es interesante lo que dice, porque es verdad, los impuestos sobre los ingresos personales son impuestos relativamente modernos, que empezaron a generalizarse sobre todo después de los años 50, en la medida en que además subieron mucho los ingresos de la población y que entonces había posibilidad de cobrarles impuestos. Claro, en los años 80, 90 del siglo XIX, los primeros años del siglo XX, estos impuestos no existían, y es lo que dice Trump. Ahora, ¿es un proyecto viable? Yo te doy un par de datos para que lo pongas en dimensión. Hoy, en Estados Unidos, el IRS, que es básicamente la agencia fiscal de los Estados Unidos, cobra aproximadamente $2 billones al año en materia de impuestos sobre los ingresos personales. 2 billones. ¿Sabés cuántos son las importaciones totales que paga Estados Unidos cada año? 3 billones. Es decir, 3 billones es lo que sale de Estados Unidos para comprar todo lo que viene de afuera. ¿Qué significa eso? Que si vos necesitas cubrir 2 billones, que es lo que cuesta, lo que se recauda por impuestos sobre los ingresos personales, vos necesitarías que sobre la base de esos 3 billones que salen del país en materia de importaciones, vos cobres aranceles de modo tal que los aranceles te dejen ganancia
por 2 billones de dólares. ¿Qué significa esto? Que vos tendrías que cobrar aranceles de ¿cuánto? Del 70% más o menos, para que sobre cada bien que ingresa te entre un monto al IRS, es decir, al fisco, le entre un monto que permita reemplazar a el impuesto sobre los ingresos personales. Evidentemente, si todo hubiera aranceles generalizados del 70%, el comercio mundial para Estados Unidos se volvería inviable. Con lo cual, hay mucho de un discurso que plantea aquí el presidente, pero que cuando lo llevas a la realidad se vuelve mucho de esto impracticable. Además del hecho de que el impuesto sobre los ingresos personales es progresivo porque paga más el que gana más, el impuesto que generan los aranceles, como lo paga el consumidor, cobra lo mismo para todos. No importa si sos un consumidor rico o sos un consumidor pobre, lo pagás en el precio del producto. Es como la inflación, en definitiva, que es el impuesto más regresivo de todos. Parte de las paradojas que hay en este mundo, en una guerra comercial donde no sabemos hacia dónde estamos yendo, pero está claro que hay una competencia cada vez mayor y que si hay algo bueno, empiezan a hacerse mucho más transparentes cuestiones que antes estaban ocultas para la gran mayoría de los consumidores.